España ha caído en octavos de final ante Rusia en la tanda de penaltis, en lo que es sin ningún tipo de dudas la sorpresa de los octavos de final, al menos hasta ahora, porque ojito con lo que puede venir a partir de aquí. Rusia ha vuelto a demostrarlo, comentaba ayer tras los partidos de la jornada ayer, de Francia-Argentina y el Uruguay-Portugal, que habían ganado los dos equipos con menos posesión. Esta vez todavía la cosa se pone peor, ya que Rusia ha ganado pues con un porcentaje de posesión, como veis, tremendamente bajo. Ha ganado en la tanda de penaltis, a pesar de que España consiguió lo más difícil en un escenario como este, que es marcar en el minuto 10, en una acción de estrategia, se ponía por delante, pero cerca de llegar al descanso se cometió un error que derivó en un lanzamiento de penalti para Rusia, 1-1, y a partir de ahí, pues, Rusia aguantó perfectamente hasta los lanzamientos de penalti. Es uno de esos clásicos partidos que hemos visto infinidad de veces barcelonistas, como el Barça Rubin Kazan, por poner un ejemplo, y que sabemos pues que son tremendamente complicados para nuestro estilo de juego, ¿no? El pase, esperar, intentar encontrar algún hueco, algún resquicio, provocar la fatiga física y anímica del rival, pero para mí en este sentido España lo hizo mal con todo el respeto del mundo hacia Fernando Hierro, pero yo, desde mi punto de vista personal, que obviamente siempre lo digo, es más cómodo hablarlo desde aquí, especialmente después de que termine el partido, pero creo que fue demasiado conservador respecto a tener demasiado miedo a las contras. Creo que sus cambios, por ejemplo, han sido hombre por hombre. Prácticamente no ha modificado nada a lo largo del partido. Me parece que es, pues, obviamente una propuesta totalmente respetable. Pero me sorprende y mucho el respeto que mostró a Rusia, ¿no? Con todo el respeto del mundo a Rusia, que me parece que es una selección pues bastante buena, tiene jugadores bastante interesantes como Golovin, Cherisev, etc. Pero pienso que sobre todo la entrada de Yago Aspas debería no haber sido por Diego Costa, debería ser como mínimo por Asensio o como mínimo por Isco. Debería haber Yago Aspas acompañado a Diego Costa en el ataque. Un 9 referencia de espaldas que fija a los centrales y un futbolista rápido, dinámico, de desmarque como Yago Aspas fluctuando alrededor para darle mayor profundidad, una profundidad que Asensio con su velocidad pues no pudo darle prácticamente a lo largo de pues los 100 y pico minutos que jugó en el partido, creo que es unos 104 minutos, fue sustituido por Rodrigo. Y luego al mismo tiempo también eché muchísimo de menos el desdoblamiento en bandas, el desdoblamiento de los laterales. Creo que, pues bueno, una vez más respeto totalmente la elección de Nacho por Carvajal e incluso por Odriozola. ¿Qué decir de Sergi Roberto? En mi mente no paraba de imaginar desdoblamientos de Sergi Roberto por la derecha y Jordi Alba por la izquierda, pero no había ese dibujo, no había ese planteamiento de buscar, tocar en zona central, abrir, que los extremos se apartaran hacia adentro, dejar el carril por fuera para los laterales y profundizar, arriesgar y, por supuesto, realizar las coberturas a los laterales, los futbolistas del centro del campo, para dejarles subir. Movimientos clásicos que hace el Barça y que no se atrevió España prácticamente en ningún momento a realizar. Muy conservador en el movimiento de los laterales, los extremos demasiado fijados en banda, extremos falsos extremos, porque, bueno, Asensio podría encajar en ese perfil de extremo, pero Isco no es realmente un extremo. Diego Costa vivía en una isla rodeada de futbolistas rusos, y Yago Aspas entra y es que es exactamente lo mismo, a pesar de que lo hizo mejor en cuanto a que trabajó mejor en el espacio, buscando el juego de posición con más criterio, pero sin embargo estabas dejando a Yago Aspas, un futbolista que físicamente es claramente menos que los centrales y los mediocentros de Rusia, pues los estás dejando ahí totalmente aislado en una selección de España que se acercaba a los tres cuartos y ahí se acababa prácticamente todo el fútbol. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, continuamente pase, sin profundizar. Por supuesto hay que reconocer el mérito organizativo y de intensidad física y mental de Rusia. Esto hay que reconocerlo porque hacer ese trabajo durante tantos minutos no es sencillo. Hay que sufrir, hay que estar dispuesto a sufrir, hay que pelear una y otra vez ante una selección de gran talento. Y el partido de hoy que ha sido pues casi una réplica de la Alemania-Suecia. Alemania, eso sí, tuvo más profundidad, dio mucho más recorrido a los laterales, precisamente a eso me refiero, ¿no? Tanto Kimmich como Héctor llegaban mucho más a línea de fondo, especialmente Kimmich, y eso yo creo pues que terminó generando sus resultados. Otra opción que creo que podría haber sido interesante y que vuelvo a insistir en ella, que ya comenté sobre el Barça para mejorar en Champions y en este tipo de competiciones de eliminatorias, es que ante un guión tan marcado, porque es que ese es la diferencia, hay equipos que son conservadores y hay equipos que
son mucho más conservadores. O sea, puede haber un equipo que sea conservador, que te deje la iniciativa, como por ejemplo Francia ayer Argentina, pero no es propiamente conservador porque si puede tiene el balón y te va a intentar atacar. A diferencia de Rusia, que es que está ya descaradamente al contragolpe y solo te ataca pues si se da una ocasión muy, muy, muy clara. Entonces, en ese escenario, yo creo que España, llegado, yo qué sé, el minuto 35, el minuto 40, o como mínimo el minuto 60 de partido, tienes que transformar la idea, tienes que intentar llevar el balón a la banda y de la banda al área. Y de la banda al área me refiero Diego Costa, Rodrigo, Diego Costa, Aspas y Coque, Saúl, jugadores con buena llegada a esos segundos balones, a los rechaces, con buen remate desde media distancia. Pues creo que era lo que España hubiera necesitado, intentar descontrolar el partido. Lo vuelvo a decir, lo que ya comenté hace bien poco, descontrolarlo. Y para descontrolarlo, pues puedes hacerlo por lo bajo, intentando meter un montón de futbolistas de gran calidad, muchos delanteros, etcétera, pero es muy arriesgado. O también intentar mantener el control con una especie de 4-4-2, con laterales que den profundidad por las bandas, como Carvajal y Jordi Alba, que son buenísimos, te pueden poner muy buenos centros, y tener Diego Costa primer palo, Rodrigo segundo palo, zona central, y por supuesto Coque, Saúl peleando esos balones que caigan. Insisto en que esto, pues claro, es mucho más fácil ser entrenador desde aquí. Es muchísimo más fácil, y serlo ahora mismo que España acaba de ser eliminada. Qué bien, qué fácil, qué alegría. A lo mejor con mi planteamiento España recibe 5. Ahora bien, yo es como lo entiendo, yo es como lo veo y es como creo que debe ser en base a todos los partidos que he visto como este del Barça a lo largo de la historia. Rubin Kazan, en la época de Van Gaal me acuerdo partidos contra el Newcastle, Manchester United, que metían el cerrojo tanto en Old Trafford. Mismamente me viene ahora mismo el Dinamo de Kiev, esas dos palizas que recibió el Barça, 3-0 en Kiev, 0-4 contra el Dinamo en el Camp Nou, de Shevchenko, de Rebrov. Son equipos que, pues, un mismo patrón de juego, siempre por bajo, siempre horizontal, siempre la misma propuesta, lo que hace también es hacer que se crezcan, porque en el momento que queda claro que ellos están bien posicionados para frenar tu idea, el problema es que ellos se vienen arriba, porque, claro, hoy por ejemplo hace Hierro, para mí la crítica que hago del cambio jugador por jugador es una crítica que veo muy clara, porque si haces cambio jugador por jugador, realmente estás manteniendo la misma base de propuesta, de planteamiento. Es decir, Rusia se siente bien en su posición, porque está cerrando un equipo que sabe pues por dónde va a ir. España sabe perfectamente dónde le va a ir desde el minuto 1 hasta el 120. Si Hierro hubiera realizado cambios como, por ejemplo, Iago Aspas por algún centrocampista, Rodrigo por algún centrocampista, y modificas el posicionamiento de España, das mayor recorrido de repente a los laterales o modificas movimientos, Rusia ya no se siente tan cómoda y empieza a tener dudas. Y al tener dudas ya no estás tan confiado y tácticamente tienes problemas y emocionalmente pasas a tener problemas que se suman a la fatiga de jugar 120 minutos y estar defendiendo continuamente. Eso es lo que yo creo criticable. Y obviamente vi este partido pues casi pensando que era el Barça, ¿no? Era imposible no tener esa sensación de pues parece que estás viendo al Barça contra ese tipo de equipos muro. Y bueno, España pues ha cometido un poco en parte los mismos errores, dejando claro que esta España pues también, ya no voy a decir por el cambio repentino de Lopetegui a Hierro, que imagino que va a ocupar muchas y muchas páginas en prensa y de manera bastante ventajista, porque perfectamente podría estar Lopetegui ahora mismo como seleccionador de España y que no hubiera pasado nada de lo que pasó con el Real Madrid y a lo mejor España hubiera quedado eliminada exactamente de la misma manera, porque en este Mundial estamos viendo que ha caído Alemania en fase de grupos, quedando última en su grupo. Estamos viendo pues todo tipo de sorpresas, todo tipo de partidos igualados, y esto pues lo que demuestra es que ganar a rivales que saben cerrarse bien, con mucha intensidad, con mucho orden, pues es lo que comento de lo que no me gusta de este tipo de torneos de eliminatorias, que favorece a la especulación. 3 eliminatorias de octavos, 3 equipos que tienen menos posesión que el rival y pasan los 3, lo cual es un indicativo bastante claro de que este tipo de torneos se ganan fundamentalmente, o se basa la victoria fundamentalmente en ser solvente, eficaz, pragmático, y cuando digo solvente me refiero al trabajo defensivo, a encajar poco. Eso es la base principal de la victoria en torneos de eliminatorias, porque con un margen de error tan pequeño, cuando te dedicas sobre todo a dejar a cero tu portería, pasas a tener pues la opción que ha tenido hoy Rusia, ir a penaltis, aunque seas peor equipo que España, que lo es, pero ha llegado a penaltis y ha eliminado a España.
Si luego además de eso tienes un equipo bastante majo, con bastante calidad arriba, que pueda contragolpear, que tenga, que sea fuerte en acciones de estrategia, etcétera, pues aún por encima tienes argumentos para ni siquiera necesitar llegar a los penaltis. No necesitas mucho fútbol para ganar en torneos de eliminatorias. Lo he dicho siempre, desde tiempos de Van Gaal contra Cooper, desde ese tiempo del Barça contra Valencia de Ilie y el Piojo López, y a veces el Barça de Guardiola, el de Rijkaard, el de Luis Enrique, ha roto esa dinámica. La España pues de 2010, 2008, 2012 ha roto esa dinámica, pero también cuando se rompen esas dinámicas y consigue ganar el fútbol, también es porque el que juega al fútbol domina ese estilo a la perfección. Y claro, no siempre lo vas a conseguir dominar a la perfección porque se tienen que dar muchos componentes que juntarlos pues es muy complicado, o bien también que en ese momento pues los equipos defensivos no son tan fuertes como por ejemplo lo están siendo ahora mismo. En el momento que aparecen estos muros, las cosas se vuelven muy complicadas para cualquier equipo que pretenda ganar este tipo de títulos jugando al fútbol. Y por eso insisto en que el Barça, lo de el Barça a la madrileña y lo de buscar futbolistas más físicos, más altos, tener una opción de balones desde banda hacia el área, buscar segunda jugada, etcétera, etcétera, es algo que el Barça tiene que empezar a plantearse, porque lo que no puede ser es seguir tirando títulos de esta manera. Hoy no es el Barça, ha sido España, pero las próximas Champions, etcétera, sí que puede suceder así al Barça, y evidentemente a mí la sensación que me queda en este tipo de partidos tras uno y otro es que se tiran demasiados minutos en un fútbol plano, previsible y que acomoda tácticamente y emocionalmente a un rival que está ya muy fatigado y al que es el momento de intentar ofrecerle algo diferente, llevarlo a un partido descontrolado y cambiar, en definitiva, la propuesta. El romanticismo no puede estar por encima del resultadismo en este caso, porque tienes toda una temporada para jugar bien al fútbol en Liga, que es un torneo diferente donde no premia tanto a la especulación, pero en Champions, si quieres jugar bien y ser el que más Champions gana, pues tienes que empezar a tener un componente más pragmático o más resultadista. Insistiré en esta idea, por supuesto, en futuros vídeos. Por supuesto, y tenéis la caja de comentarios para ofrecer vuestras impresiones sobre este partido de España contra Rusia. Se allana un poco más el camino a todo esto para Brasil en el Mundial. Aunque, ojito, porque desde luego, si Rusia ha sido capaz de eliminar a España, si Alemania ha quedado fuera en la fase de grupos perdiendo contra Corea del Sur, no descartaría que veamos algún tipo de sorpresa estilo la que comenté el otro día. Suecia dando el campanazo estilo Dinamarca en el 92 y cosas parecidas. Fue la Eurocopa, pero fue un torneo de eliminatorias y, pues bueno, ya digo, cuidado. Vamos a ver qué nos depara este Mundial y esperemos que eso sí sean partidos más entretenidos que el de hoy, que ha sido realmente soporífero. Nada más, lo dejo aquí, por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.